El cachopo no es un filete empanado gigante, y mientras lo trates como si lo fuera, se va a abrir. En asturiano, cachopu es el tronco hueco de un árbol, algo que guarda algo dentro. El nombre ya te estaba dando la técnica. Esto es un contenedor. Y la carne dura, la grasa y el queso fugado no son tres errores, son la misma avería. Una fuga. Vas a ver dónde está cada fuga, en la carne, en el borde, en el aceite, y por qué el cachopo de sidrería llega entero al plato y el tuyo, en casa, no. Un aviso, 2 de las 3 fugas ocurren antes de encender el fuego. Mira lo que pasa ahí dentro cuando fríes. La carne suelta jugo, el jugo hierve, el queso se vuelve líquido y todo eso empuja, busca una salida. Si el contenedor aguanta, ese vapor se queda dentro, cocinando el corazón. Si hay una grieta, ya sabes cómo acaba. Por eso un cachopo tiene 3 piezas que no salen en la foto. Una pared, una soldadura, una cáscara. La pared es la carne, la soldadura es el borde, la cáscara es el empanado. Y lo curioso es que esta avería no siempre existió. Primera fuga, la pared. Cuando la carne sale dura, todo el mundo culpa a la vaca. Casi nunca es la vaca, es el reloj. Un cachopo pasa poco tiempo en el aceite, el que necesita la cáscara para dorarse, ni un segundo más. Así que la pared tiene que cocinarse exactamente en ese tiempo. Si el filete es grueso por el centro y fino por las puntas, no hay reloj que valga. Las puntas se pasan, el centro queda crudo y lo devuelves a la sartén. Ahí, justo ahí se seca. Por eso se espalma. Espalmar no es aplastar para que quepa más relleno, es igualar el grosor y romper la fibra. Grosor parejo, toda la pared cocina a la vez. Fibra rota, la carne no se encoge, no tira del borde, no abre la soldadura. Pide tapa, babilla o cadera. Filetes grandes, cortados finos, y espálmalos hasta que queden parejos de punta a punta. La señal es simple. Si al levantarlo el filete cae plano, sin bordes gruesos, la pared está lista. Y ahora lo de la avería que no siempre existió. La versión más extendida sitúa el nombre en 1947. Bar Pelayo, Oviedo. La cocina de Olvido Fernández. Olvidín. Y según cuentan los herederos de aquella casa, sus primeros cachopos no llevaban queso, ni jamón. Llevaban espárragos y tortilla. Piénsalo. Sin queso no hay líquido empujando. Sin presión no hay fuga. El problema que estás intentando resolver no vino con el plato, vino con el relleno. Y por eso la soldadura importa tanto. Segunda fuga, la soldadura. Cuando el queso aparece nadando en el aceite, la gente maldice a la sartén. Y la sartén solo ha hecho una cosa, revelar la grieta que tú dejaste en la mesa. No falla en la sartén, falla antes. El queso fundido es un líquido buscando salida, y siempre encuentra el punto débil, el borde. Así que el borde no se cierra, se construye, en 3 gestos. 1. La geometría. El jamón envuelve al queso, nunca al revés. Así el queso, cuando funda, toca jamón, no toca la costura. Y el relleno se queda a 2 dedos del borde. Ese margen vacío es tu soldadura. 2. La presión. Bordes limpios, sin relleno. Y los sellas apretando con los dedos. Carne contra carne. Repasa el canto con harina. La harina, con el huevo, hace masa. Y esa masa suelda. 3. El frío. Nevera, con el empanado ya puesto, hasta que la cáscara esté seca al tacto. Media hora suele llegar. El huevo asienta, la costura endurece, el contenedor se cierra. 3 gestos en la mesa, 0 dramas en la sartén. Las 2 primeras fugas ya están cerradas, y las cerraste sin encender el fuego. Queda la única que sí ocurre en la sartén. Tercera fuga, la ventana. El aceite no tiene una temperatura correcta, tiene una ventana, entre 170 y 180 grados. Por debajo pasa esto. El agua de la superficie no llega a hervir con fuerza, no hay vapor empujando hacia afuera, y sin ese empuje, la cáscara es una esponja, bebe aceite, por eso queda grasiento. Por encima pasa lo contrario,
La cáscara se quema antes de que el calor llegue al centro. Fuera, carbón. Dentro, queso frío. La ventana existe porque la cáscara y el corazón tienen que llegar a la vez. La señal, sin termómetro, cuando el cachopo entra, el aceite tiene que rodearlo de burbuja fina, al instante, un hervor vivo alrededor del canto. Si se hunde en silencio, está bebiendo. Aceite abundante, que cubra medio cachopo. Una vuelta, solo una, con 2 palas, y no lo muevas. Cada golpe contra la sartén es una grieta en la cáscara. Cuando salga, rejilla, no papel. Sobre papel, el vapor de abajo ablanda lo que acabas de conseguir. Y ahora, la prueba. Todo lo que hiciste en la mesa se decide aquí. La pared pareja, la soldadura de harina, la ventana de fuego. 2 minutos y medio por cara, según el tamaño. Dorado profundo sin llegar a oscuro. Fuera, a la rejilla. Y 1 minuto de reposo. No lo cortes todavía. Dentro, la presión está bajando. Si cortas ahora, el queso sale disparado. Si esperas, el queso se estira. Mira la pared. Fina, jugosa, cocinada entera. Mira el borde, cerrado, ni una gota fuera. Y mira el queso. No se derrama, se estira. Esto es un cachopo. No por lo que pesa, porque llegó entero. A la mesa, lo de siempre. Patatas. Pimientos rojos fritos, brillando de aceite, y sidra, escanciada, con su espuma fina. El cachopo no necesita escolta de lujo, necesita compañía de sidrería. Tronco hueco, algo que guarda algo dentro. La palabra llevaba décadas diciéndotelo. Una pared pareja, una soldadura de harina, una ventana de fuego. Y si alguna vez se te abrió una croqueta en el aceite, ya sabes qué era. Otro contenedor. La cocina no se improvisa, y cuando la entiendes, tampoco necesitas.